Y hermanos, bueno, esta semana ha sido una semana también un poquito movida, un poquito difícil. Nuestra hermana Estelita, estamos orando por ella. Su hermana Chayito falleció ayer y ella tuvo que salir a Nayarit, así que estamos pidiendo al Señor por su familia. Fue una muerte no estaba esperada, no estaba enferma su hermana y fue una situación trágica. Así que les invito, hermanos, que estemos orando por la hermana Estelita. Nuestro hermano Esteban, qué bueno que ya está aquí. Se sintió un poco mal hace un momento y gracias, Señor, que ya estás aquí, hermano. Estemos orando por las necesidades. La hermana Anita también, no la vemos, ella no falta normalmente y ella también está un poquito malita. Así que pues estamos orando, esperamos que ya pronto también puede estar aquí. Nuestro hermano Jorge Lozano, la hermana Ida, ellos están en Puerto Vallarta, están con nuestros hermanos de la misión. Estamos orando por su viaje de regreso hoy por la tarde y estamos terminando ya los preparativos, hermanos, porque pues ya tenemos la caravana médica en Puerto Vallarta 14, 15 y 16 de noviembre. Si alguien todavía no se ha anotado, si alguien todavía no ha dicho yo puedo estar, yo quiero estar y tiene ese tiempo, hermano, acérquese y puede estar estos 3 días en este servicio médico, pero sobre todo compartiendo de la palabra del Señor. Me gozo de que podamos estar reunidos aquí. Me da gusto ver a Leo, qué bueno que estés aquí. Sí, me da mucho gusto que puedas estar, hemos estado platicando y hoy viene con sus pequeños, ¿verdad? Vamos a ponernos en manos del Señor, hermanos. Vamos a poner a nuestros hermanos en las manos del Señor una vez más y comenzamos a estudiar la palabra. Me decía la hermana también que el hermano de mi hermano Nelson estaba un poco mejor, más estable, no estaba orando, él le dio un infarto, 3 infartos, y hemos estado orando y gracias al Señor por eso. Vamos a orar, hermano. Señor, estamos delante de ti, vemos que hay necesidades a nuestros hermanos, ponemos en tus manos nuestra hermana Estelita, en su dolor, en su tristeza, que ella puede estar, como cantábamos ahorita, Señor, habitando, Señor, bajo la sombra de tus alas, porque el que habita bajo esa sombra, Señor, está seguro y está con esa tranquilidad, sabiendo que tú tienes el control de todo. Gracias por mi hermano Esteban, Señor, que está aquí, lo ponemos en tus manos, sigue obrando en su salud. Tú conoces su corazón y sabes lo que él tiene necesidad. Mi hermana Anita, guárdale, Señor, y que ella pueda estar pronto con nosotros, al igual que al hermano de nuestro hermano Nelson. Señor, sosténle con poder. Y gracias porque eres bueno, mi hermano Jorge y mi hermana Ida. Llévalos, tráelos con bien, Señor, de este viaje y que puedan ellos cumplir este propósito de este viaje al terminar de arreglar todo para esta caravana. Señor, nos ponemos en tus manos, háblanos con tu palabra, te necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Oremos unos por otros, ¿verdad? Los miércoles nos reunimos a orar unos por otros y esto es algo abundante, es algo maravilloso. Todo lo que hacemos tiene elementos necesarios que sin esos elementos no podríamos desarrollarlos. Por ejemplo, si alguien desea jugar fútbol, ¿qué elemento es indispensable? No se puede si no hay ese elemento. Un balón. Vamos a jugar un fútbol sin balón. Bueno, yo recuerdo que era niño y trabajaba de cerillito en la Conasupo. Si sabes qué es la Conasupo, ya tienen mi edad. Los chavos dicen, ¿qué es eso, papá? ¿Qué es la Conasupo? Y juntábamos bolsas de plástico y las uníamos hasta que logramos formar algo más choncho, ¿no? Y con eso jugábamos. Pero estamos de acuerdo, si queremos hacer algo, siempre hay cosas indispensables para todo. En el trabajo hay herramientas indispensables. En nuestra casa, si queremos cocinar algo, necesitamos cosas indispensables, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo para que pueda hacer mi huevo frito bien rico necesito esa cazuela que nada se le pega, ¿no? O necesito este utensilio. ¿Saben? Yo estaba pensando en lo necesario, lo que todo ser humano necesita, pero de pronto no nos damos cuenta. A veces lloramos más por cosas tan pequeñas. Ay, me falta esto y no puedo hacer nada.
Sales de tu casa y 3 cuadras después recuerdas, ya casi llegando al trabajo, que no llevas tu celular. ¿Cómo te pones? Te regresas. Es que yo lo ocupo, es que yo lo necesito, es que para mí es indispensable en mi trabajo, me tengo que comunicar o tal o cual cosa. Pero hay cosas que son indispensables en la vida del hombre, indispensables en la vida del hombre, del ser humano. Y hoy quiero que meditemos en esto. Vamos a ir a Hechos, porque seguimos en Hechos capítulo. ¿Cuál sigue, hermanos? A ver si alguien se acuerda. 19. Hechos 19. El libro de los Hechos es esta historia maravillosa del Espíritu Santo obrando en esta iglesia que el Señor Jesús ganó, y después de que Jesús va, se queda el Espíritu Santo. Y el capítulo 19, hermanos, pues sigue después del 18. Y este capítulo nos va a llevar a otro lugar. Recuerden que Hechos nos está llevando de un lugar a otro, de un lugar a otro. Empezó el segundo viaje misionero, y en este viaje misionero, ¿recuerdan? Pasó por Tesalónica, llegó a Berea, luego fue a Atenas y terminó ahí en Corinto. Y el capítulo 19 va a llegar a un lugar llamado Éfeso. Va a llegar a un lugar llamado Éfeso. El tema de hoy es las cosas necesarias. Las cosas necesarias, indispensables, lo que necesitamos, lo que todos necesitamos. Y no se trata de un partido de fútbol, no se trata del trabajo, se trata de lo que todos necesitamos. Y quiero ver a la luz de esta historia, porque está contándose esta historia, quiero que veamos algunas cosas que el apóstol Pablo muestra a los de Éfeso que son necesarias, indispensables. Vamos a ir leyendo y vamos meditando en la palabra del Señor, ¿les parece? Aconteció, dice el verso 1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, lean conmigo la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hasta aquí le vamos a leer. Recuerden que Apolos, este hombre tremendo de las Escrituras, se encuentra con 2 discípulos del Señor Jesús que se llaman, ¿cómo? Ananías ya se quedó. Priscila y Aquila. Y este hombre tiene un entendimiento muy sencillo, muy poco o muy mucho, podríamos decir, pero al mismo tiempo le hace falta. Y ellos se quedan en ese lugar. Pablo continúa. Me gusta esto, hermanos, porque siempre hay un desplazamiento del apóstol Pablo, ¿verdad? Este desplazamiento, llegar a un lugar y hay un desplazamiento, porque allí hay personas que creen en Jesucristo y que quedan allí, pero que son reafirmadas. Ahora, cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, a Éfeso, dice que halló a ciertos discípulos. Y es un caso muy parecido a Apolos. Es un caso muy parecido a él, porque dice que eran discípulos. Halló a ciertos, más adelante me dice que no eran muchos. ¿Cuántos eran? Como 12. Eran 12. Pero el apóstol Pablo le hace una pregunta que es vital. Es vital. El apóstol Pablo hace una pregunta a estos discípulos que posiblemente estaban diciendo, sí, nosotros somos discípulos. Pero entonces les hace una pregunta vital. ¿Cuál es la pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esta pregunta, si cada uno de nosotros lo empezamos a meditar, decimos, caray, posiblemente podamos contestar de una forma o podamos contestar como contestaron ellos. Y ellos le dijeron, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esto, bueno, me encanta su honestidad, para empezar. Porque de pronto es como que, sí, claro, bueno, yo creo que sí. Y a veces hasta peleamos, ¿no? Porque nos dicen algo, no, yo creo que sí. Qué tremendo es mirar aquí como estos hombres, cuando son confrontados, ¿sí? Confrontados. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo qué? Cuando creíste. Y me habla de que, recuerden que estamos en una transición. Bien es cierto que muchos habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, que apuntaba a Cristo. El mensaje de Juan el Bautista apuntaba a Cristo, pero el mensaje de Juan el Bautista se quedaba un poco, y muchos se habían quedado en ese mensaje y nada más. Sigue diciendo el pasaje: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y esta es la información que ellos tenían. ¿Estaban mal? No, no estaban mal. ¿Era malo lo que habían hecho? No, no era malo lo que habían hecho. Ellos se habían quedado en esta primera parte, en el anuncio, lo que apuntaba. Ahora, en Hechos capítulo 1, el verso 4, dice así, de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, Jesús, recuerdan cuando ascendió al Padre, sino que, ¿qué dice? Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús había hablado del Espíritu Santo. Y el versículo 8 que nosotros conocemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Era necesario, Jesús lo había mencionado, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y es necesario que el Espíritu Santo venga y descienda para que more en ustedes. Y estos discípulos decían: nosotros no hemos oído acerca del Espíritu Santo. Nosotros no hemos oído acerca del Espíritu Santo. ¿Ellos de qué habían oído? Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan mencionaba tres cosas. O el mensaje de Juan, que culminaba en el bautismo, mencionaba tres cosas. Número uno, el juicio de Dios. Ese era el mensaje de Juan, el juicio de Dios. Número dos, lo que mencionaba era: arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Y número tres, lo que él decía es: yo no soy el Cristo. Y esto apuntaba a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿el bautismo de Juan era malo? No, no era malo. Esta era una parte. Aún nosotros ahora podemos predicar acerca del juicio de Dios. Nosotros podemos predicar ahora acerca del arrepentimiento, y debemos predicar acerca del juicio de Dios y del arrepentimiento. Pero si nosotros no predicamos de Cristo, esto queda totalmente incompleto, porque todos se quedan con el: wow, Dios es santo, sí. No tolera el pecado, sí. Y entonces hay un juicio, sí. Y entonces estamos condenados, sí. Aunque el bautismo de Juan apuntaba a Cristo, se hace realidad, hermanos. El mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo ha predicado es: en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. En Cristo Jesús tenemos sanidad espiritual. No estamos en condenación. Por eso cuando dicen: ¿fuiste bautizado en qué? Dice: bueno, yo conozco lo de Juan, yo entiendo el juicio de Dios, yo entiendo. El mensaje de Juan, ¿recuerdan cuál era? Arrepentíos, y aventaba ahí muchas cosas, ¿verdad?, fuertes. Arrepiéntanse de su pecado, generación incrédula y perversa. Y todo apuntaba a Cristo. Cuando solamente nos quedamos con esta parte del legalismo, cuando solamente nos quedamos con esta parte
puede ser una persona, tú eres malo, tú mereces esto, pero si nosotros no lo llevamos a Cristo, puede sentirse él el más miserable y el más pecador, pero si no le llevamos a Cristo, entonces hay algo que falta ahí, ¿no creen? Si soy pecador, si soy una mala persona, con alguien que sepa que es una mala persona, que es pecador, si no le presentamos el mensaje de Cristo, está incompleto. A estos discípulos les faltaba. Habían oído de su pecado, habían oído del juicio de Dios y habían oído sobre el arrepentimiento y algo que les apuntaba a Cristo, pero necesitaban ver a Cristo no allá, sino ahora. Cristo hecho una realidad en su vida. La ley, eso era lo que hacía, y esto es lo que hace la ley. La ley nos lleva a ver quiénes somos, ¿verdad? Pero dice el pasaje, y aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo? Y vimos su gloria, ¿verdad? ¿Llena de qué? De gracia y de verdad. Este anuncio, hermanos, es importante. Ahora, aquí algo necesario que vemos, hermanos, es necesario el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al inconverso, aquel que no cree, le convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo está en este mundo y el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Pero el Espíritu Santo, cuando convence, entonces está dentro del creyente. Y el anhelo es que Él esté sobre el creyente, guiándole, dirigiéndole en cada paso que Él dé. Si alguien te mostrara tu pecado, pero no te lleva a Cristo, no sirve de nada. Si alguien nos muestra cuán pecadores somos, pero si no nos lleva a Cristo, entonces este mensaje se queda incompleto. Estos hombres habían sido bautizados en el bautismo de Juan, se sabían pecadores, pero dicen, no hemos escuchado del Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído de Él, ni siquiera hemos oído de Él. Me encanta saber que el apóstol Pablo vio a estas personas y algo vio en ellos, o algo no vio en ellos, y yo creo que él, para preguntarles, para hacerles esta pregunta, tuvo que ver algo, tuvo que no ver algo, porque el fruto del Espíritu, hermanos, es evidente en el creyente. El fruto del Espíritu Santo se ve. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Vamos a Efesios. Capítulo 1. Este capítulo 1, terminamos apenas Efesios, hermanos, los miércoles que estamos meditando, y está tremendo este capítulo. Pero vean el versículo 11. En él, asimismo, dice, está hablando de quién? De Cristo, ¿verdad? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y vean el 13, en él también nosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie puede caminar y decir, wow, yo soy cristiano, pero el Espíritu Santo no sé ni qué es. El Espíritu Santo no he oído hablar de él, no sé nada de él, no conozco nada de él. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que está en nosotros, trabajando en nosotros, capacitándonos a nosotros. No podemos, es necesario, diría yo, es indispensable, es más, no se puede de otra manera. Cuando llega esta pregunta del apóstol Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
Y si tú te puedes hacer esta pregunta, decir, a ver, y no está mal, yo tampoco quiero que te sientas mal, si tú dices, a ver, no sé del Espíritu Santo, no conozco. No está mal, ¿sabes por qué? Porque eso te pone en un punto, ¿no? En un punto en el que tienes que decir, no creo que el Espíritu Santo no mora en mí, no lo conozco. Pero te pone en un punto. Dice allí el pasaje, cuando oyeron esto, dice el verso 5, allí en Hechos 19, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, y dice que profetizaban. Cuando vemos lenguas aquí, nos vamos a Hechos 2 y nos vamos a estos lugares donde el Espíritu Santo les daba esa habilidad de poder hablar para que el mensaje del Señor se engrandeciera. Era hablar las maravillas del Señor, y cuando menciona aquí hablaban en lenguas y profetizaban. Una vez más, esta señal de lo que el Espíritu Santo hizo en estas personas y fueron transformados. El Espíritu Santo es necesario. El Espíritu Santo, si falta en alguien, no podemos servir a Dios. Estamos imposibilitados totalmente. Estamos totalmente ajenos. Ni siquiera hay una comunión, ni siquiera hay un encuentro. La pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque el Espíritu Santo viene al creyente en el momento en que Él entrega su vida a Cristo. En el momento en que Él entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo da testimonio y el Espíritu Santo nos enseña y el Espíritu Santo nos capacita y el Espíritu Santo nos dirige. Además, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos decir gloria a Dios, glorificar su nombre. Ahorita cantamos, me encanta este canto. Ser exaltado, ¿verdad? Ninguno que no tenga el Espíritu Santo puede llamar a Jesucristo Señor. Señor. Es necesario. Es necesario. Yo quiero que te hagas esta pregunta y tal vez luego lo compartas, lo comentes. Oye, eso del Espíritu Santo, ¿por qué es clave? Es clave. Dice el 7 que eran todos unos 12 hombres. Ahora, una vez más en el versículo 8 en adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo, como muestra de que el Espíritu Santo vive en él, habla con denuedo. Y dice así, voy a leerlo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose. Yo quiero que veamos aquí una vez más estas 3 cosas que suceden, y no sé si sea tu corazón o conozcas a alguien así, pero endureciéndose algunos, número 1, número 2 dice, y no creyendo, ¿qué hicieron? Número 3, maldijeron el camino. Y cuando se habla del camino, se está hablando básicamente, ¿verdad? A los cristianos se les llamaba los del camino, y se hablaba de este caminar, no sé qué cosas, ¿no? Este caminar con Cristo, este andar detrás de Él, este ser seguidor de Él. Dice, se endurecieron, no creyeron y maldijeron. Y esto sucede cuando el Espíritu Santo no hace la obra en un corazón. Su corazón se endurece. Su corazón se endurece. No cree, maldice. Y dice que lo hacen delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y vean aquí, hermano, yo quiero hablar del denuedo de Pablo. El denuedo de Pablo, porque es necesario que el creyente, ¿verdad? Porque aquel que verdaderamente cree es sellado con el Espíritu Santo. No hay creyentes sin el Espíritu Santo. Y Pablo entiende que de la manera en que esto es posible es predicando la palabra de Dios con denuedo. Y Pablo lo hace con esta libertad. Incluso si vamos por ejemplo a Efesios 6, una vez más mencionando Efesios, Pablo pide esto. Efesios 6, versículo 18.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica por todos los santos. Y luego Pablo le pide a los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pide? Y por mí, dice, o sea, oren por mí. ¿Para qué van a orar? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿cómo? Con denuedo el misterio del Evangelio. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, porque es necesario. Últimamente tenemos, ¿no? Coca-Cola sin light, ¿no? Café sin cafeína, y nos encanta todo eso, ¿no? Todo lo que dice que es, pero que no es. Ay, hermano, tome este café, ni tiene cafeína. Pues ¿para qué? Un té de limón. Mira esta coca, no tiene, ¿no? Y de pronto podemos entender la preocupación del apóstol Pablo por predicar el Evangelio con denuedo. ¿Con qué intención? Con la intención de que las personas creyeran en el Evangelio, creyeran en el mensaje de salvación. No bastaba solamente con que fueran convencidas de que eres malo, eres pecador, sino que Cristo vino a pagar, Cristo vino a salvar, Cristo vino a darte una nueva vida, Cristo vino, y es su Espíritu Santo quien da testimonio de él. Hay un asunto aquí, no quiero dejar pasar por alto en este pasaje. El apóstol Pablo trabajaba con tanto denuedo, hermanos, con tanto denuedo. Dice la Escritura en el verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros como extraordinarios por la mano de Pablo. Y aquí hay un versículo, lo voy a leer, lo voy a comentar, porque este versículo es muy usado por personas, y ahorita tú vas a decir, ay, sí, pues entonces hay que hacerlo. Pero dice ahí, de tal manera, Pablo estaba trabajando y metido tanto, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, acuérdense que está hablando de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y entonces decimos, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Cómo era posible que esto sucediera? Bueno, Dios ha hecho cosas tremendas. Con la sombra del apóstol Pedro dice que sanaba. Con la sombra, solamente pasaba y la sombra tocaba y sanaba. Bueno, pues entonces hay que ponernos en el sol y pasamos para que sane. Eso es la idea que a veces tenemos, ¿no? Ahora aquí, entonces pasó, entonces sí es cierto, hay algunos que ya traigan su paño y vamos a hacer esto y lo llevamos y ponemos. No, hermanos. Tenemos que entender algo. Dios es Dios y Él hizo estos milagros en ese momento. Y vean, me llama mucho la atención el verso 11. Dice que, número 1, ¿quién hacía los milagros? ¿Pablo? No, Dios por la mano de Pablo. Y eso lo tenemos que tener claro. Dios por la mano de Pablo. Pero otra cosa que yo veo ahí, los milagros, ¿cómo eran? Extraordinarios. ¿Saben qué me molesta a mí? Que tomemos algo extraordinario de Dios y que lo queramos hacer ordinario. ¿O no? Dios hace algo, hizo algo tremendo, y luego nosotros queremos hacerlo nosotros, no dejar que Dios haga, y hacerlo de manera ordinaria. Vamos a hacer esto, vengan y hagan, y lo hacemos tan comercial, y esto no es así. Dios hacía los milagros, Él usaba a Pablo. Pablo no escogió la manera de hacerlo, y esto era algo extraordinario. No era ordinario, no era algo que se repetía y se repetía y se repetía y que tú y yo tenemos que tomar como algo de hay que hacerlo, repetirlo. ¿Sabes qué sí era ordinario? Que Pablo predicaba el Evangelio y que lo persiguían. Eso siempre pasó, eso siempre aconteció. Pablo predicaba y era perseguido. Algunos creían, otros no, lo apedreaban, lo bajaban en una canasta, lo dejaban por muerto. Esto era algo. Lo digo, hermanos, porque quiero solamente puntualizar. No tomemos
extraordinario de Dios y lo hagamos algo ordinario que hagamos nosotros, porque no tiene nada que ver con lo celestial. Y voy al siguiente punto: cosas necesarias. El Espíritu Santo es necesario, el Espíritu Santo es indispensable. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar nuestra vida cristiana. Número 2, es necesario tener una relación con Dios. Es necesario. Vamos a leer, veamos los versículos del 13. Pero algunos de los judíos, ¿qué eran ellos? Exorcistas ambulantes. Hasta se oye así bien de caché, ¿verdad? Oye, ¿tú qué te dedicas? No, soy exorcista ambulante. Pablo tenía un oficio. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacía tienda. El ministerio no es un oficio, no es un trabajo como tal, como pensar que es una empresa. No es así. El ministerio es un llamado del Señor, que algunos lo quieran hacer como parte de cómo incrementar sus riquezas. Eso es otro rollo. Estos hombres eran exorcistas ambulantes, pero vean lo que sucede. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, y a poco no hasta dar risa la manera en que lo hacen, porque hay una razón. Ellos no tienen una relación. Cuando nosotros intentamos otra vez hacer lo extraordinario de Dios, algo ordinario, ¿qué sale? ¿Qué sucede? Dice allí que ellos intentaron invocar. Escucharon a Pablo que decía en el nombre de Jesús, y lo escucharon otra vez que decía en el nombre de Jesús. Entonces alguien dice, decir en el nombre de Jesús es como la abracadabra, es como los polvitos mágicos. ¿Y a poco no creemos que decir en el nombre de Jesús nos hace ser cristianos? ¿Nos hace tener una relación con Él? No. Tú puedes decir en el nombre de Jesús 1000 veces sobre cualquier cosa. En el nombre de Jesús, en el nombre. No se trata de eso. En el nombre de Jesús quiere decir en esa autoridad que el Señor me ha dado. Jesús decía, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en esa autoridad, es mi autoridad, yo le doy autoridad en el nombre, la autoridad del Señor Jesús, no en repetir tal o cual cosa. Y ellos decían así: os conjuro por Jesús. ¿Y qué más? El que predica Pablo. Vengo a hablar de Cristo, que creen ahí los hermanos. Muchas veces como hijos creemos que porque mi papá tiene una relación con Dios, yo también ya me vengo y me presento delante del Señor diciendo, mi papá, es que mi papá conoce, mi papá ora todos los días, es que mi papá lee la Biblia. Y tú no. Es una relación como personal. Es una relación personal. Imagínense, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Tengo un amigo del vecino, del amigo de fulanito, y nos hacemos los importantes, ¿no? Yo conozco un amigo del tío, del abuelito, de fulano de tal. No conoces a nadie. No conoces a nadie. Dice el verso 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Fíjate. Dice que había 7 ¿qué? Hijos de un tal Esceva. Eran hijos. Era judío. Y este Esceva era jefe de los sacerdotes. Y ellos dijeron, no, papá, Pablo, yo lo escuché. Vamos a repetir esta, hermanos, esa oración de pronto que no nos relacionamos con Dios, no queremos nada con Dios, pero en el momento más espiritual decimos, yo me acuerdo que en la iglesia oraban así. Y vean, pero respondiendo el espíritu malo dijo, leámoslo juntos, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros. Y ahí está otra pregunta, ¿no? Así como la de Pablo, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu cuando creíste? No, ni lo conocemos. Y aquí la pregunta es, miren, la pregunta de quién es. ¿Quién eres? Yo conozco a Jesús.
Yo conozco a su siervo, a Pablo, y tú, ¿quién eres? Ni tiene relación, creo que ni con Pablo. Creo que ni con Pablo tiene relación. Con Jesucristo menos. Yo sé quién es Jesús. El mismo Satanás sabe quién es Jesús. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y cuando nosotros intentamos solamente hacer algo extraordinario, algo ordinario, terminamos avergonzados. Y ¿sabes, hermano? Aquí es Satanás, este espíritu, quien está diciendo quién eres tú. Pero a mí me preocupa más cuando leo allá en Mateo y que dice, y dirá en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre sacamos demonios. Señor, en tu nombre, hombre, yo cantaba bien bonito. Señor, en tu nombre viví. ¿Y recuerdan cuál es la pregunta que nadie quisiéramos escuchar? ¿Y quién eres, no? Y lo que Jesús dirá en ese momento que nadie queremos escuchar, ¿cuál es? Nunca te conocí. Es necesaria tener una relación con el Señor. Es necesario el Espíritu Santo que nos da testimonio, que nos convence de pecado y que nos ayuda, hermanos. Antes de que fuéramos cristianos nos convenció de pecado. Ahora que somos creyentes sigue haciendo eso, nos convence de que pecamos, nos guía al arrepentimiento. Necesitamos una relación con el Señor. ¿Quién eres tú? Nunca os conocí, dice Jesús, nunca te conocí. Apártate de mí. Apártate de mí. Dice ahí el pasaje, el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, obviamente, ¿cuál autoridad? ¿Cuál nombre de Jesús? No tenían ninguna autoridad, no conocían al Cristo que salva, no conocían al Cristo que perdona, no conocían al Cristo, no lo habían experimentado en su ser. Así que este espíritu, dice ahí, saltando sobre ellos, ¿y qué? Dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa así, desnudos y heridos. Y recuerdo en Apocalipsis, dice: desventurado, reconozco, lo único que veo en ti, no sabes tú que eres pobre, ciego, desnudo, desventurado, no sabes que eres eso. El llamado es: necesitamos una relación. Y esto, dice el verso 17, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, es indispensable. Una relación con el Señor real, genuina, es indispensable. Y número 3 y último, termino con esto: es necesario el arrepentimiento. Es necesario. Dice ahí en el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían, ¿cómo? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hemos llegado al punto en que la confesión de nuestros pecados la hemos limitado. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña que nosotros no necesitamos confesarle nuestros pecados a algún ser humano para que nos perdone, Él no puede perdonarnos, Él batalla con los suyos, ¿verdad? Cristo nos puede perdonar. Pero a veces hemos tomado el tiempo de la confesión como el famoso juego del bote pateado, ¿no? ¿Te acuerdas de ese juego? Se escondió, no sé si se llamaba así, y agarraban el bote y el que lo encontraba decía, lo sonaba, ¿no? Y decía: 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y se suponía que salvaba a todos los amigos. Y a veces parece que así venimos delante del Señor: Señor, pues perdóname todos mis pecados. Y ya.
Dice el pasaje que estos hombres que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y la confesión es cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, entonces nosotros confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Recuerdan la confesión de Zaqueo? En algo defraudado le voy a devolver 4 veces, ¿no? 4 veces. Había algo, ¿no? Dice el verso 19, vean aquí. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta de su precio. Hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué sucedía en sus corazones? Se daban cuenta de su pecado y no se quedaban diciendo, está bien. No, lo que hacían es confesaban sus pecados y luego los desechaban. Confesaban sus pecados y luego los desechaban. Dice que los que habían practicado magia, ¿qué dijeron? Pues fíjense, tenían todos los libros de los hechizos ahí, ¿no? Tenían todos los libros ahí. ¿Y qué hicieron? Vamos a venderlos y vamos a traerlos para comprar un terreno. No, los desecharon. ¿Cuál sería la cuenta? Dice que fueron 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto dinero es eso? Judas hubiera dicho luego, ¿no? Ahí hay mucho. Porque a veces nosotros vemos nuestro pecado con valor, todavía le damos valor a nuestro pecado. Decimos, sí es pecado, pero vale. Se dice que el salario de una persona podría haber sido una pieza de plata. Sacamos una cuenta del salario mínimo y lo multiplicamos y vemos el dinero. Oye, espérate, porque muchas veces sabemos que es pecado, pero le seguimos dando valor a nuestro pecado. Y Judas podía haber dicho, no, pues es que con eso se puede ayudar a muchos pobres. Con ese dinero, dijera alguien famoso por ahí, ese es el verdadero lavado de dinero. Agarrar el dinero malo y luego hacerlo bueno. No, el pecado es pecado. Y eso no hay bendición allí. No hay bendición allí. Confesar, desechar. Hermanos, es necesario. No son cosas que tal vez y tal vez no. Si el Espíritu Santo no mora en ti, ¿qué dice la palabra del Señor de eso? No eres hijo de Dios. Así sencillo. Si tú no tienes una relación con Dios íntima, tú puedes decir en el nombre de Jesús 1000 veces, no te haces hijo de Dios. El Señor nos dirá en ese momento, no te conocí. Tú puedes decir que yo soy hijo de Dios, pero si no confiesas tu pecado y lo desechas. Proverbios 28:13. Voy a concluir con este pasaje. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Son necesarios. No es un sí o no, es un sí o sí, nada más. Cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo, las personas pueden ver en ti que el Espíritu Santo mora en ti. Pero si las personas no ven en ti que el Espíritu Santo mora en ti, tú puedes actuar. Pero si Él no está produciendo los frutos, no sirve. Tu relación con Dios es real, es firme. Tú no hablas con Dios o de Dios como cuando hablas de un amigo, de alguien lejano, está cercano a ti. Cuando el Señor te confronta con tu pecado,
¿Te arrepientes de tu pecado? ¿Confiesas tu pecado y te apartas? ¿O sigues insistiendo en él? Pues otra vez, si sigues insistiendo, si sigues estando allí, hay muestra de que algo no está bien. Dice el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hoy en la noche estamos terminando el libro de 1 Corintios y el tema básicamente es hablar de el pecado. No lo digo para que nadie venga, al contrario, ven, creo que es importante. Te animo a que vengas, de verdad, esta noche. Vamos a hablar sobre estas consecuencias del pecado y cómo el pecado nos arrastra y cómo nos lleva cuando no lo confesamos, cuando no nos apartamos de él. Son necesarias, son indispensables. ¿Lo tienes? ¿Hay esto en tu vida? ¿Cristo mora en tu vida? ¿Cristo vive en ti? ¿El Espíritu Santo te da testimonio de eso? Si no es así, si hay algo en tu corazón, ¿sabes qué? ¿Por qué no venir y decirle: Señor, aquí estoy, necesito, lo necesito? Nos ponemos en pie y oramos. Yo te quiero invitar, si hay en tu corazón, tú dices: yo necesito a Cristo, yo necesito que su Espíritu Santo more en mí. Ahí en tu lugar, ora al Señor y puedes decir: yo quiero esto. Y terminando, acércate con alguien que conozcas, algún hermano, y dile: yo he tomado esta decisión, ayúdame, quiero seguir creciendo en su palabra. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, hemos leído tu palabra, estos viajes del apóstol Pablo y cómo en diferentes lugares se encontró con diferentes personas, pero predicó el mismo evangelio. Unos creyeron, otros no creyeron, unos se burlaron, otros dijeron: te lo escucharemos después. Unos maldijeron este camino, pero Pablo siguió predicando y quedó escrito para que nosotros lo leyéramos ahora. Señor, tú sabes lo que cada uno necesitamos y lo que es indispensable. No podemos seguir en una vida cristiana si el Espíritu Santo no está actuando en nosotros, viviendo en nosotros. Si hay alguien, Señor, en esta hora, te ruego para que tu Espíritu Santo obre y trabaje y complete la obra. Que haya, Señor, una comunión contigo, que haya, Señor, un arrepentimiento y un apartarse del pecado y poner toda nuestra confianza solamente en aquel que pudo vivir sin pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero, decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en el mundo estoy incluido. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, pueden ocupar su lugar.